Tiranos de la historia, despotismo y crueldad en 5 reinados. Calígula, Iván el Terrible, Leopoldo II, Juan sin tierra y Vlad el Empalador son figuras históricas cuya crueldad dejó huellas imborrables. Sus reinados de terror se caracterizaron por actos de violencia extrema, tiranía y abuso de poder que impactaron profundamente a sus respectivos pueblos. El ascenso de Calígula al poder en el Imperio Romano fue inicialmente prometedor, pero rápidamente mostró signos de tiranía. Su comportamiento errático y autoritario marcó el comienzo de un reinado que sería recordado por su brutalidad y falta de misericordia. Calígula se distinguió por sus excesos y extravagancias, utilizando los recursos del Imperio Romano para satisfacer sus caprichos. Desde banquetes lujosos hasta proyectos arquitectónicos faraónicos, su desmesurada ambición y megalomanía llevaron al imperio a un estado de caos y decadencia. La relación de Calígula con el Senado romano fue tensa y conflictiva. La constante humillación y desprecio hacia los senadores generaron un ambiente de desconfianza y resentimiento. Sus decisiones arbitrarias y su falta de respeto por las instituciones tradicionales exacerbaron el conflicto. Los actos más crueles de Calígula tuvieron un impacto devastador en Roma. La ejecución de opositores, la imposición de impuestos exorbitantes y su afición por el sadismo sembraron el miedo en la población. Su reinado dejó una estela de sufrimiento y desesperación entre los romanos. Calígula, conocido por su crueldad y excentricidad, se enfrentó a numerosas conspiraciones durante su reinado. Sus abusos y decisiones erráticas generaron descontento en el Senado y la Guardia Pretoriana, quienes finalmente orquestaron su asesinato en el año 41 después de Cristo. Iván el Terrible ascendió al trono como el primer zar de Rusia en 1547. Inicialmente mostró un gobierno prometedor, pero pronto comenzó a manifestar tendencias despóticas. Sus políticas severas y paranoia crecieron, transformándolo en un líder temido y odiado. La oprichnina, creada por Iván el Terrible, fue una política de represión brutal que dividió Rusia en 2. Esta fuerza especial cometió innumerables atrocidades, consolidando el poder del zar a través del terror y la violencia, dejando una estela de destrucción. La masacre de Nóvgorod en 1570 es uno de los episodios más atroces del reinado de Iván. Sitiando y devastando la ciudad, miles fueron asesinados. Este acto consolidó su reputación como un tirano despiadado, sembrando el miedo en toda Rusia. En sus últimos años, Iván el Terrible se sumió en la paranoia y la locura, desconfiando de todos a su alrededor. Sus decisiones erráticas y actos de crueldad aumentaron, afectando gravemente la estabilidad de su reino y dejando un legado sombrío. Iván el Terrible murió en 1584, dejando un legado marcado por el miedo y la paranoia que sembró en Rusia. Su régimen de terror y sus políticas brutales dejaron a su país en un estado de desconfianza y desorden. El rey Leopoldo II de Bélgica inició la conquista del Congo en 1885, estableciendo el Estado Libre del Congo bajo su control personal. Su objetivo principal era explotar los recursos naturales, principalmente el caucho, sin considerar el bienestar de la población local. El Estado Libre del Congo, bajo el dominio de Leopoldo II, se convirtió en un régimen de esclavitud y muerte. Las condiciones inhumanas y la brutalidad ejercida sobre la población congoleña resultaron en millones de muertes y un sufrimiento incalculable. Leopoldo II implementó métodos brutales para extraer riquezas del Congo, incluyendo mutilaciones, asesinatos y trabajos forzados. Los agentes de Leopoldo castigaban severamente a quienes no cumplían con las cuotas de caucho, creando un clima de terror y desesperación. La reacción internacional ante las atrocidades en el Congo llevó a una condena global y a investigaciones que revelaron la magnitud del horror.
La presión internacional finalmente obligó a Leopoldo II a ceder el control del Congo al gobierno belga en 1908. Juan sin Tierra ascendió al trono de Inglaterra en medio de tensiones políticas y luchas de poder. Su reinado estuvo marcado por constantes conflictos con la nobleza y el clero, lo que debilitó su autoridad y provocó descontento generalizado entre sus súbditos. La Carta Magna de 1215, firmada por Juan sin Tierra, representó un hito en la limitación del poder monárquico. Este documento estableció derechos y libertades fundamentales, sentando las bases para el desarrollo de la democracia en Inglaterra y otros países. La muerte de Juan sin Tierra en 1216 marcó el fin de un reinado turbulento en Inglaterra. Su fallecimiento dejó un legado de conflictos con la nobleza y la Iglesia, y la firma de la Carta Magna transformó profundamente la monarquía inglesa. Vlad el Empalador ascendió al poder en Valaquia en 1456. Su gobierno se caracterizó por una brutal represión de los enemigos y la implementación del empalamiento como método de castigo. Esto le ganó una temible reputación en toda Europa. Las campañas militares de Vlad fueron notorias por su crueldad. Utilizaba el empalamiento para infundir terror entre sus adversarios, consolidando su poder. Su táctica despiadada tuvo un impacto significativo en la región, asegurando su control mediante el miedo y la violencia. La figura de Vlad el Empalador inspiró la leyenda de Drácula. Aunque el mito del vampiro es una ficción literaria, refleja la percepción histórica de Vlad como un líder despiadado y sanguinario, cuyas acciones alimentaron historias de horror y misterio. Vlad fue capturado y encarcelado por los húngaros en 1462. Su captura no acabó con su influencia, pero marcó el comienzo del fin de su reinado. Su eventual liberación no restauró su poder y murió en batalla en 1477. Vlad el Empalador, conocido por su brutalidad, encontró su final de manera violenta. Su muerte dejó una huella imborrable en la historia de Valaquia, siendo recordado tanto por su crueldad extrema como por su papel en la defensa contra los otomanos. Comparar a Calígula, Iván el Terrible, Leopoldo II, Juan sin Tierra y Vlad el Empalador revela un patrón de abuso de poder. Cada uno, en su propio contexto, utilizó la violencia y la intimidación para mantener el control, dejando tras de sí historias de terror. Estos reyes y tiranos no solo sembraron el miedo durante sus reinados, sino que también alteraron el curso de la historia. Sus acciones desataron cambios políticos y sociales, afectando a generaciones enteras y redefiniendo el poder y la gobernanza en sus regiones. La brutalidad de sus reinados sigue siendo un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Sus legados, aunque teñidos de sangre, nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la importancia de los límites y la justicia. La tiranía de estos líderes dejó cicatrices profundas en la humanidad. Sus atrocidades nos enseñan sobre los peligros de un poder sin control y la necesidad de sistemas que protejan a los más vulnerables de la opresión y la injusticia. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal para más historias impactantes de la historia y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.